Bien, perfecto. Ante ti comparezco fiel y devoto, gestión discursiva de la legalización de la devoción popular en la novena a Santa Marta la Dominadora. Ese es el título de la conferencia que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien. Quiero proponerles una ruta de la exposición. En la siguiente diapositiva vemos la ruta. En primera instancia voy a hacer el planteamiento del problema. Voy a plantear los fundamentos teóricos, la metodología, los resultados de este estudio discursivo y finalmente algunas conclusiones. Bien, empecemos entonces con el planteamiento del problema. En la siguiente diapositiva, bueno, vamos el problema básicamente tiene que ver con la legalización de la devoción popular a una santa que no está canonizada por la Iglesia Católica, ¿cierto? Una santa popular, una deidad popular, que se llama Santa Marta la Dominadora, ¿sí? En la novena que los fieles realizan para suplicarle favores. El problema tiene que ver con este asunto, con cómo se legaliza una devoción popular en un texto específico. Bien, pero hay una pregunta, si quieres, Mónica, puedes pasar. Hay una pregunta que debemos hacernos para empezar a plantear este problema de investigación. La pregunta es, ¿qué es la devoción? ¿Sí? ¿Qué implica la devoción? ¿Sí? Vamos a definir la devoción como, vamos en la siguiente diapositiva, vamos a definir la devoción como la entrega a una experiencia de carácter místico, que puede o no estar institucionalizada. Es decir, que puede ser popular o que puede ser oficial. Vamos a ver entonces qué implica la devoción popular. En la siguiente diapositiva, la devoción popular constituye un conjunto de creencias que se vuelcan en representaciones sociodiscursivas y en prácticas religiosas propias de los pueblos, que no están reguladas por la Iglesia Católica, es decir, que no están controladas por la Iglesia Católica y que son legítimas en la mayoría de los contextos donde se produce. Bien, miremos ahora algunas características de la devoción popular. Puedes pasar. Se sustenta en actividades que permiten establecer una relación cercana con las entidades sobrenaturales y se transmiten en los ámbitos familiar y local a partir de tradiciones como ritos o festividades. Bien, entonces la devoción popular es aquella que se produce, ¿cierto?, en los pueblos y que no está institucionalizada. Bien, vamos a ver ahora la devoción oficial. Bien, la devoción oficial, al igual que la devoción popular, constituye un conjunto de creencias volcadas en representaciones sociodiscursivas y en prácticas religiosas legitimadas por las élites eclesiásticas que se centran en la manifestación de lo sagrado. Bien, entonces vamos en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se comunica esa devoción oficial, ¿sí? Se comunica a partir de estrategias institucionalizadas del dogma, como los actos sagrados, las prácticas religiosas y los textos religiosos, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué actos sagrados. Actos sagrados como los sacramentos, ¿cierto? El bautismo, la reconciliación, la Eucaristía, etcétera. Prácticas religiosas como las homilías, el rezo del rosario, la catequesis, las escuelas dominicales, las procesiones, las misiones evangelizadoras y, en general, las festividades religiosas. Y en textos religiosos como la Biblia, el misal romano y documentos pontificios como las encíclicas o las notas incluso y el catecismo. Entonces son los actos sagrados, las prácticas religiosas y los textos religiosos mediante los cuales se comunica, ¿cierto?, esa devoción oficial, esa devoción que es legítima ante la Iglesia, ante la institución religiosa. Bien. Las creencias religiosas populares no son aceptadas por la religiosidad oficial, ¿sí?
debido a que las considera supersticiones que van en contra del dogma. En este sentido, son rechazadas y en algunos casos perseguidas por la Iglesia. Entonces, vemos que en la siguiente diapositiva, vemos que, sin embargo, ¿cierto? Hay un conjunto de devociones populares que surgen en torno a alguna creencia cristiano-católica. Estas devociones populares que surgen en torno a alguna creencia cristiano-católica que se apoyan en actos socioreligiosos como las romerías, la bendición de los campos y de animales, el ofrecimiento de cosechas, son legalizadas por la Iglesia para asegurar que se inscriban de manera apropiada en el dogma y en la tradición del magisterio. ¿Sí? Entonces, las devociones populares que de algún modo tienen que ver con el dogma, con la creencia cristiano-católica, sí son legalizadas por la Iglesia, ¿sí? Para que, digamos, puedan comunicarse. Legalizar la devoción popular implica entonces conferirle un estatus institucional ante las leyes eclesiásticas. En este sentido, pasamos a la diapositiva, aquello que aquello que era una superstición, ¿cierto? Que era una creencia popular, una superstición, deja de ser superstición y se vuelve una creencia legítima en la medida en que la Iglesia pues la confirma, la legitima, ¿cierto? La autoriza. Es muy importante tener esto en cuenta. Bien, continuemos. ¿Qué es la devoción para la religiosidad oficial? ¿Sí? Y aquí vamos a hacer un intertexto, vamos a citar a lo que Santo Tomás de Aquino planteaba acerca de la devoción. Para Santo Tomás, la devoción es la voluntad dispuesta a hacer con prontitud lo que pertenece al culto divino, esto es, a las acciones orientadas al servicio de Dios. Entonces, desde la religiosidad oficial que asumió, ¿cierto?, el concepto, la definición de Santo Tomás, es un acto de virtud de la religión. ¿Sí? Pero miremos un poco qué implica eso de la virtud de la religión. Con el propósito de cultivar esta virtud de la religión, ¿cierto? La religiosidad oficial pues lleva a cabo una serie de prácticas, como ya lo decíamos, ¿no? Las homilías, tal vez, digamos, son las más populares, ¿sí? La catequesis, las escuelas dominicales, ¿sí? Que están orientadas a asegurar la transmisión eficaz del dogma cristiano-católico, ¿sí? ¿Pasamos? Asimismo, y aquí es muy importante que pongamos atención porque se introducen los novenarios, asimismo, la Iglesia motiva la realización de otras prácticas como los novenarios, ¿sí? Que aunque no son indispensables para lograr tal fin, es decir, para cultivar la religiosidad oficial, tienen aprobación eclesiástica, es decir, son institucionalizadas. ¿Bien? No todas las novenas tienen un lugar central en la liturgia, ¿sí? Algunas sí, como la novena de aguinaldos, que puede incluso rezarse colectivamente en las iglesias, pero el novenario, digamos, es una práctica muy privada, en principio privada, ¿sí? Aunque hay algunas colectivas, ¿sí? Bien, pasemos la diapositiva para poder entender qué es el novenario y qué es la novena, ¿sí? Porque recuerden que lo que vamos a analizar es una novena, ¿bien? Bien, continuemos. El novenario es un acto de devoción, ¿sí? Yo opto por hacer una distinción entre novenario y novena, ¿sí? Para mí el novenario es el acto de devoción, todo lo que implica el resto de la novena, el acto de devoción, y la novena es el texto, para definirlo como un género discursivo. Entonces, el novenario, y aquí cito Arias, es un ejercicio devocional practicado durante 9 días, ¿sí? Con el propósito de obtener una gracia o intención especial de parte de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo, o una intercesión por parte de la Virgen María o de algún santo particular, ¿sí? Entonces, yo tomo esta definición que da Arias de novena para hacer alusión al novenario. Para mí el novenario es el acto de devoción.
Mientras que la novena, ya la vamos a explicar en la siguiente diapositiva, es el texto, es el género discursivo. Bien, entonces pasamos, por favor, Mónica. La novena entonces constituye un texto por medio del cual es realizado ese ejercicio devocional del que nos habla Arias, ¿sí? Donde los devotos se dirigen a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a los arcángeles o a algún santo de su devoción. Y aquí pues recuerdo algunos, ¿no? En cada país tendrán mayor o menor arraigo. San José, San Marcos de León, San Antonio de Padua, San Judas Tadeo, San Alejo, Santa Marta, Santa Lucía, ¿cierto? ¿Para qué? Para suplicarle favores, para suplicarle gracias. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver unos ejemplos de novenas, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, la novena bíblica al Beato Carlos Acutis, ¿no? Que está recién beatificado el chico, ¿no? Bien, entonces ya tiene su novena. Novena bíblica a la Virgen de Satanudos, ¿sí? A San José, a Santa Ana, entonces podemos decir que son novenas oficiales. ¿Y qué las hace oficiales? La Iglesia las aprueba, ¿sí? Incluso las editoriales que las publican son aprobadas las versiones que las editoriales publican son aprobadas por la Iglesia, son escritas por padres, ¿sí? Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Continuemos, Mónica, por favor. La novena como texto, mediante el cual se ejecuta el acto de devoción, pues no solo facilita el sostenimiento, ¿cierto?, de la fe cristiano-católica. Muchísimas personas hacen novenas y la devoción en torno a este acto es grandísima, sino que constituye una herramienta idónea para que la devoción popular, que está cimentada en creencias cristiano-católicas, pueda expresarse bajo los principios de la ideología eclesiástica. Esto es clave, ¿sí? La novena no solamente contribuye al sostenimiento, ¿cierto?, de la fe cristiano-católica, sino que hace que una devoción, ¿cierto?, que está en proceso de ser institucionalizada, ¿cierto?, pues se exprese bajo los principios de la ideología eclesiástica. Esto es clave. Entonces, la novena es un dispositivo ideológico también. Bien, continuamos. La Iglesia entonces busca instalar a través de géneros discursivos como la novena un tipo de verdad moral, ¿sí?, que encauce y que rija esas creencias, ¿cierto? Tanto las creencias como las prácticas, como las acciones de los individuos, ¿no? Y estos textos religiosos que son ampliamente, que circulan ampliamente en la sociedad, pienso por ejemplo en los catecismos, ¿sí? Casi la mayoría de personas hacen la primera comunión y tienen que seguir un catecismo, ¿sí? Estos textos son bastante interesantes desde el punto de vista discursivo e ideológico. Bien, continuamos entonces para decir que vamos a citar a Piñuel, que es uno de los investigadores que se ha dedicado a hacer un poco desde lo sociológico investigaciones sobre las novenas. Así, una vez aprobado e institucionalizado por la jerarquía, el texto de una novena llega a ser considerado como instrumento eficaz, nos dice Piñuel, de devoción, puesto que la devoción popular dejará de expresarse en adelante por otros medios. ¿Bien? Muy bien. Y vamos a entrar en el terreno de Santa Marta la Dominadora, y quiero que la conozcan. Ella es Santa Marta la Dominadora. Bueno, la iconografía, ¿no? De un poco la manera como la construyeron gráficamente, ¿no? Santa Marta la Dominadora, si quieres puedes pasar la diapositiva, es una deidad criolla, ¿sí? Que en el marco de las prácticas y creencias religiosas propias de América Latina y del Caribe, que se caracterizan por el sincretismo, ¿cierto? Por la hibridación cultural, religiosa, africana, indígena, ¿cierto? Un poco oriental también, ¿sí? Pues es frecuente la devoción a esta santa popular. Y es una santa popular, ¿cierto? Porque no está canonizada por la Iglesia, ¿sí? La hace popular el pueblo, las creencias religiosas del pueblo, ¿sí? Es una de las más importantes deidades de la tradición vudú, originada por las creencias socioreligiosas que emigraron desde África hacia los países de América a través del tráfico de esclavos, ¿sí?
En este orden de ideas, podemos pasar la diapositiva, Mónica. Santa Marta la Dominadora, entonces, es el producto de una hibridación, de un sincretismo bastante interesante entre una deidad africana, Filomena Lubana, y la hermana de Lázaro y María de Betania, ¿sí? Entonces, Santa Marta la Dominadora es producto de una hibridación, ¿cierto?, cultural, religiosa, entre una deidad africana, ¿sí?, y Santa Marta y Marta de Betania, la hermana de Lázaro y de María, ¿sí? La Marta que aparece en la Biblia, ¿cierto?, la que recibió la visita de Jesús, ¿sí?, la que una vez crucificado Jesús tuvo que emigrar para Francia, ¿sí? Y ya un poco más adelante vamos a abordar algunos de estos datos. Bien, continuemos entonces, Mónica, por favor. Santa Marta la Dominadora constituye uno de los espíritus más usados en la magia amorosa, ¿sí? Sirve para someter a los hombres, especialmente está dedicada al sometimiento masculino, a controlar situaciones y a combatir abusos. Entonces, quien esté interesado o interesada, ¿cierto?, en someter a un hombre, pues puede hacer la novena Santa Marta la Dominadora pidiendo ese favor y pues bueno, ahí sabrá si se le concede o no. Bien, aparte de la novena hay otros productos, ¿sí? La industria del esoterismo, digamos, presenta otros productos como los bustos, ¿cierto? Los velones, miren este velón tan interesante, ¿cierto? Los aceites, ¿sí? Y una cantidad de productos que la industria del esoterismo produce para que los fieles consuman, ¿sí? Todos estos productos se usan en rituales, conjuros, ¿cierto?, especiales en honor a la deidad para que cumplan las peticiones, ¿no? Y aquí la novena cumple un papel fundamental porque pues es el texto que el devoto hace con mucha fe y con mucha disciplina para que la santa popular le cumpla su deseo. Bien, continuemos. Bien, la devoción a Santa Marta la Dominadora no es reconocida ni legalizada por el magisterio eclesiástico. Eso es claro. Por el contrario, las creencias y las prácticas que giran en torno a esta deidad, pues son consideradas supersticiones enraizadas en la brujería y el espiritismo que van en contravía del verdadero dogma religioso, ¿sí? Por tanto, son combatidas, ¿sí?, fuertemente por la Iglesia. Bien, continuemos. Sin embargo, pese a todas estas restricciones religiosas, ¿cierto?, impuestas por la Iglesia sobre estos actos de devoción, que vuelvo y repito, son legítimos en los contextos en donde se producen, ¿sí?, pues la industria del esoterismo, que está interesada en vender, ¿cierto?, en crear necesidades esotéricas, ¿cierto?, en fidelizar los clientes, ¿sí?, plantea una serie de estrategias para generar su producción y circulación, ¿cierto?, con el propósito de que sean consumidos por los devotos. Es decir, la industria del esoterismo despliega una serie de estrategias, ¿cierto?, muy interesantes para hacer que esa novena, para hacer que ese velón, para hacer que ese aceite, para hacer que ese determinado conjuro se puedan vender sin ningún veto. Que incluso tú puedas comprar la novena Santa Marta la Dominadora en la misma tienda en donde puedas comprar la novena al Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son esas estrategias y de qué manera el discurso es eficiente en cumplir estos fines. Bien, entonces vamos a continuar. Por tal razón, por todo esto que les he tratado de explicar, me interesa analizar, me interesa indagar más bien cómo se gestiona la legalización de la devoción popular a Santa Marta la Dominadora en la novena que los fieles realizan para suplicarle favores. Este sería el problema concreto que orienta este análisis discursivo. ¿Qué fundamentos teóricos tengo en cuenta? Bueno, vamos a
a decir que este estudio discursivo digamos que toma como disciplinas, ¿cierto? Como fundamentos teóricos la lingüística textual y la semiótica discursiva. Específicamente a partir de estas categorías que ustedes van a observar acá ahora, ¿bien? La superestructura, ¿sí? Y para, Mónica, lo puedes pasar. La superestructura, ¿sí? Y para ello vamos a tomar a Van Dyck, ¿sí? El paratexto, el hipertexto y los apelativos, ¿sí? Es decir, las dos disciplinas lingüísticas de las ciencias del lenguaje a las que apelo para hacer este estudio discursivo son la lingüística del texto y la semiótica discursiva, ¿sí? Pero tanto la lingüística del texto como la semiótica discursiva despliegan modelos analíticos y categorías que me permiten a mí hacer el estudio lingüístico, ¿bien? En este caso vamos a hablar de superestructura, de paratexto, de hipertexto y de apelativos, ¿sí? Y vamos a ver ahorita algunos autores para recordarlos en la diapositiva que siguen. Vemos a Van Dyck y vemos a Genet, ¿sí? Van Dyck obviamente todavía está vivo, Genet murió hace poco, ¿bien? Autores muy importantes en el campo pues, del análisis del discurso, de la narratología, ¿cierto? En el caso de Genet, bien. Continuamos y vamos a ver ahora unas tapitas de unos libros para que podamos ubicar las obras, ¿no? Estructuras y funciones del discurso, que es un texto clásico de Van Dyck. La ciencia del texto, que también es un texto clásico, pero en estos textos plantea el autor pues su teoría sobre las superestructuras, ¿no? Sobre todo en la ciencia del texto. Umbrales y palimpsestos, que son los textos de Genet donde podemos abordar la transtextualidad, ¿no? Bien. Bueno, vamos entonces a ver qué es la superestructura, ¿sí? Dice Van Dyck que la superestructura es la forma global del discurso, de un discurso que define la ordenación global del discurso y las relaciones jerárquicas de sus respectivos fragmentos, ¿sí? Y vamos a decir entonces, se puede cambiar la diapositiva, que la superestructura, ¿cierto? Este esquema abstracto está compuesto por categorías y por reglas convencionales. La superestructura es el esquema, ¿cierto?, mediante el cual el contenido se despliega. Es distinto a la macroestructura semántica. La superestructura es sintáctica, la macroestructura es semántica, ¿sí? Y es el esqueleto, dice Van Dyck, ¿sí?, que el texto adopta, ¿sí?, la manera como el contenido se organiza. Y esa estructura, digamos, está compuesta por categorías y por reglas convencionales. Dos tipos de reglas convencionales, las reglas de formación y las reglas de transformación. Bien, ahora vamos a ver un poquito qué es eso. Si continuemos con la diapositiva. Para Van Dyck, entonces, vamos a mostrar un ejemplo para entender qué es eso de una regla de formación, qué es eso de una regla de transformación. Y vamos a ver la superestructura narrativa para Van Dyck, ¿sí? En la siguiente diapositiva podemos ver la estructura de una narración, ¿sí? Pero ojo, no es en la narración literaria. Van Dyck va a hablar de la narración como un acto discursivo mucho más general, ¿sí? Cotidiano, porque todos narramos a diario, ¿sí? Para Van Dyck, entonces, la narración está constituida por una historia y por la superestructura narrativa, ¿cierto? Está constituida por una historia y por una moraleja. A su vez, la historia despliega una trama y una evaluación. La trama presenta un episodio que está conformado por un marco y por un suceso. El suceso está conformado por la complicación y por la resolución. Y esta descripción que yo he hecho de estas categorías es lo que podemos llamar las reglas de formación, ¿sí? Así que vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Las categorías, entonces, que configuran esta superestructura narrativa, pues están determinadas por estas reglas de formación y las vemos en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Ustedes van a ver gráficamente lo que yo les dije ahora, ¿sí? La narración, la historia, la trama, el episodio, el suceso. Entonces, las reglas de formación, ¿sí?, tiene que ver con las composiciones internas, ¿sí?, de esas categorías. Entonces, si la narración está formada por dos que son más generales,
¿sí? Pero a su vez una se estructura a partir de otras. Bien. Las reglas de transformación, las vamos a ver en la siguiente diapositiva, suceden cuando esta estructura cambia, ¿sí? Se transforma. Podemos pasar, Mónica. Es cuando esta estructura cambia y ya el cuento no inicia, ¿cierto? O la narración, perdón, no inicia, ¿sí? Como habitualmente inicia, sino que puede comenzar por otra categoría, ¿sí? Pasamos la diapositiva, que esto ya lo dijimos. Moni, pasa por favor, exacto. Entonces, respecto de las reglas de transformación, ojo, como su nombre lo indica, transforman, ¿sí? Cambian, hay un cambio, ¿sí? Y dice Van Dyck, es posible que la estructura narrativa básica o canónica, ¿sí? Arriba definida, pueda ser modificada mediante ciertas transformaciones. Así podemos imaginarnos en ciertas narraciones literarias, la complicación, que comiencen con una complicación, ¿sí? Entonces, cuando el texto inicia con otra categoría, ¿cierto? Habitualmente no lo hace, pero inicia con otra categoría, hay una suerte de transformación en ese esquema canónico convencional. Bien, muy bien. Vamos a ver los paratextos así rápidamente. El paratexto es la otra categoría, ¿sí? Los paratextos, que son una categoría acuñada por Genet, pues tienen que ver con todo lo que acompaña al texto. Genet dice, el texto está acompañado por otros textos, ¿sí? El texto tiene títulos, el texto tiene epígrafes, el texto tiene tapa, el texto tiene contratapa, ¿sí? El texto tiene dedicatoria, tiene una tabla de contenido, ¿sí? De pronto tiene algún tipo de esquema, de ilustración, de cuadro, y esto es lo que Genet llama paratextos, ¿sí? Vamos, Moni, si quieres puedes ir pasando. Y para Genet, el paratexto dice, para los que les gustan las ecuaciones, dice Genet, es igual a el peritexto más el epitexto. Y vamos a ver qué es eso del peritexto. En la siguiente diapositiva nos lo explica. El peritexto tiene que ver con los textos que están alrededor, lo que yo explicaba ahorita del texto, ¿sí? Alrededor del texto, en el espacio del volumen, como el título, prefacio, títulos de los capítulos, a eso es a lo que llamamos el peritexto, lo que está alrededor del texto. Y en la siguiente diapositiva vemos otros ejemplos más. Cubiertas, contracubiertas, epígrafes, bueno, etc. El epitexto, está en la diapositiva que sigue, ya no son los textos que están alrededor del texto, sino los textos que se producen sobre el texto. Entonces, si hay una reseña de ese libro, es un epitexto. Si hay una nota que se publica en un periódico sobre el libro, es un epitexto. Si hay una entrevista que se hizo al autor, es un epitexto. Entonces, esta es la otra categoría, el epitexto. Bien, continuemos entonces. La categoría que sigue es el hipertexto y hace parte de la transtextualidad. Genet plantea la transtextualidad, ¿sí? Ya no habla solamente de intertextualidad, sino de transtextualidad y acuña unos modos de transtextualidad, entre ellos el que vimos antes, ¿sí? El paratexto y el hipertexto. Y es bastante interesante. La hipertextualidad es toda relación, dice Genet, que une a un texto B, que él llamará hipertexto, a un texto anterior A, que él llamará hipotexto, en el que se injerta de una manera que no es el comentario. Entonces, podríamos decir que hay un texto base y a partir de ese texto base se produce otro, que podríamos llamar también texto meta. Bien, hay un texto base y a partir de ese texto base se produce otro. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. El hipertexto se deriva de un hipotexto, dice Genet, de un texto preexistente, ¿sí? Pero transformado, modificado, ¿sí? De ahí que el hipertexto sea, dice Genet, el texto en segundo grado, ¿sí? No hay una copia homóloga, no hay una imitación, porque si fuese una imitación, ¿cierto?, completamente homóloga, pues hablaríamos de intertextualidad, de una cita directa, de un discurso directo,
¿sí? Entonces, es esa transformación del texto A en texto B, ¿cierto? Hay cambios y hay tensiones, y eso es lo que vamos a ver un poco en la novena. Bien, sigamos entonces. La derivación, esa derivación, ¿sí? Por la que el texto A se deriva en un texto B, puede darse por descripción o por transformación. Janet dice, la derivación, ¿sí?, del texto base en el texto meta se puede dar por descripción o por transformación, ¿sí? Y aquí vamos a centrarnos en las operaciones de transformación. Vamos a pasar la diapositiva y vamos a ver un poco cómo operan. La operación de transformación puede ser directa o indirecta. Y aquí vamos a centrarnos en la directa, que es la que nos interesa. También es denominada simple y consiste en transponer la acción de un texto a otro. Es decir, equivale a decir lo mismo, pero de otra manera. Y aparece el ejemplo de Joyce. Entonces, Joyce, el autor de Ulises, ¿cierto?, extrae de la Odisea un esquema de acción y de relación entre personajes que trata en un estilo muy diferente. Entonces, toma algunos elementos del contenido, ¿cierto?, incluso algunos elementos claves de esa obra, pero los manifiesta de manera distinta, es decir, los comunica de forma diferente. Así es como opera la transformación directa o también imitativa, o también simple, ¿ok? Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva, equivale a decir lo mismo de otra manera, ¿sí? Joyce extrae de la Odisea un esquema de acción y de relación entre personajes que traten un estilo muy, muy diferente, ¿sí? Y vamos a ver entonces acá, en la diapositiva que sigue, el ejemplo. Tenemos el Ulises, ¿cierto? Y tenemos la Odisea, ¿sí? Entonces, el texto fuente es la Odisea, ¿sí? Y el texto meta es el Ulises, ¿sí? Entonces, podemos decir que el Ulises es un hipertexto de la Odisea y que la Odisea es el hipotexto, ¿cierto?, de Ulises, ¿sí? Bien, bueno, vamos a continuar entonces con, el, con los apelativos, que es la última categoría, ¿bien? Entonces, los apelativos, aquí tomamos un autor bastante interesante que nos habla acerca de estas categorías, es Perret. Son términos del léxico usados en el discurso para mencionar a una persona, a un grupo de personas, y se clasifican en locutivos, en alocutivos y delocutivos, ¿sí? Son términos que se usan para mencionar a una persona o a un grupo de personas, ¿sí? Generalmente están calificando, ¿sí?, están diciendo cosas sobre las personas de las que hablamos, ¿sí? Vamos a ver a continuación entonces cuáles serían los locutivos. Agrupan términos correferenciales con la primera persona, es decir, con el yo y con el nosotros. Esto quiere decir que designan el locutor. Son los términos que el locutor usa para llamarse a sí mismo, ¿sí? Los alocutivos referencian a la segunda persona, esto es, a el destinatario, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los términos que se usan para mencionar el destinatario, ¿sí?, para construir el destinatario? Y finalmente, los delocutivos, pues son los términos que se usan para construir la tercera persona, ¿cierto? Es decir, de quién se habla. Entonces, ¿qué términos uso yo como locutor? ¿Qué términos uso para construirme, ¿cierto? Serían los locutivos. ¿Qué términos uso para construir a mi destinatario, ¿cierto? Serían los alocutivos. ¿Y qué términos uso para construir a aquel de quien estoy hablando, ¿sí? Serían entonces los delocutivos, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos entonces a plantear, haciendo un recorrido, seguimos, Mónica, haciendo un recorrido por los estudios previos del tema, pues no se encontraron investigaciones que aborden específicamente este problema que yo estoy tratando. Si lo pasas, Mónica, vemos que sí se
han hecho algunos estudios en torno a las novenas, sobre todo a la novena de aguinaldos, ¿sí? Que es como la novena más importante. Pero hasta donde pude indagar, no hay trabajos específicamente enfocados a analizar la novena Santa Marta la Dominadora. Bien, y estos trabajos que se presentan aquí, pues son más en el orden de lo histórico, de lo sociológico, ¿cierto? Y del estudio de contenido. Bien, pasemos entonces la diapositiva y vamos avanzando para decir que por todo esto, el presente estudio indaga la legalización de la devoción popular a Santa Marta la Dominadora en la novena que los creyentes hacen para suplicarle favores, ¿no? Un problema y un género escasamente investigados por las ciencias del lenguaje. Es decir, hasta donde dice el recorrido, pues no encontré investigaciones que se hayan hecho desde el análisis del discurso sobre novenas. Pareciera que, pues, que no hay tanto interés por el tema, ¿no? Bien, vamos a continuar para ver la metodología. Yo inscribo este estudio, desarrollo este estudio. Bueno, pero antes de esto vamos con la hipótesis explicativa, ¿sí? Y tiene que ver con que la legalización, que es el problema, ¿cierto? La legalización de la devoción, esta santa popular, se gestiona en estos textos, en este texto, en la novena, a partir de la apropiación, ¿cierto?, de rasgos textuales, transtextuales y sintácticos, léxicos, propios de la novena de Santa Marta. ¿Sí? Es decir, de esos actos de devoción institucionalizados. ¿Qué es lo que estoy planteando? Que para que la novena no sea censurada y para que la novena se pueda vender ampliamente en una tienda religiosa, ¿cierto?, se apropia, ¿cierto?, de rasgos discursivos de textos que sí son autorizados por la Iglesia. Es decir, para que la devoción, ¿cierto?, sea aceptada, ¿sí?, socialmente, se apropia de textos y de algunos rasgos discursivos que están legitimados por la Iglesia Católica. Entonces vamos a decir que la novena Santa Marta la Dominadora, de algún modo, ¿sí?, es el texto meta, ¿sí?, de la novena de Santa Marta, ¿sí?, de la santa que sí es canonizada por la Iglesia. ¿Bien? Muy bien. La metodología, este trabajo se inscribe en la perspectiva interpretativa del análisis del discurso, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son esas etapas de la perspectiva muy rápidamente, que para mí ha sido muy fructífera, ¿sí? Partimos de un problema social, que en este caso pues fue la legalización de la devoción, ¿sí? Yo llegué a él por interés, por curiosidad, porque ya conocía un poco las prácticas religiosas en torno a esta santa, conocía la novena, ¿sí? Y me interesó ver, bueno, cómo es eso de la legalización de la devoción popular a esta santa. La delimitación de las marcas discursivas, bueno, el planteamiento del problema, la selección de los materiales, bueno, ese problema yo lo tengo que analizar en algún lado, en algún texto, ¿cierto? Cuando ya selecciono los materiales, que en este caso fueron las novenas, la novena, empiezo a delimitar marcas discursivas, ¿cierto?, útiles para poder indagar ese problema, y esas marcas se transforman en indicios que me permiten constituir el corpus, ¿sí? Yo indagué muchas novenas y bueno, pues llegué a la de Santa Marta la Dominadora pues porque me pareció muy curioso que haya una novena, una santa que quiera dominar, ¿sí? Y que se venda amplísimamente en la ciudad, ¿sí? Bien, viene el reconocimiento de las disciplinas lingüísticas, todavía no lo pases, Mónica, viene el reconocimiento de las disciplinas lingüísticas, la formulación de la hipótesis explicativa, la definición de categorías de análisis y finalmente la comprobación de la hipótesis, ¿sí? Estas son las etapas que no son lineales porque son recursivas, pero son las etapas que nos ayudan o que me ayudaron mejor a poder encarar la investigación, la perspectiva interpretativa del análisis del discurso, ¿sí? Bien, pasemos entonces. Los materiales seleccionados fueron dos novenas. La novena de Santa Marta, la Dominadora, ¿cierto? Y la novena de Santa Marta. La novena de Santa Marta es la legitimada por la Iglesia. Es la que uno puede comprar y rezar ampliamente, la que te puede, no tienes ningún problema en comprarla y en hacerla y está avalada por la Iglesia.
La novena Santa Marta la Dominadora también la puedes comprar y hacer, pero la iglesia la rechaza porque la asocia con el espiritismo y la brujería. Bien, fueron adquiridas en una tienda religiosa de Ibagué ambas. Durante el mes de febrero del 2020. Estos dos textos entonces constituyen mi corpus. Bien, y vamos entonces a observarlas. Aquí están las tapas, en la diapositiva que sigue están las tapas de la novena, para que ustedes las observen. Ahí está, novena a Santa Marta Dominadora y novena a Santa Marta la Católica, ¿cierto? Ya desde lo gráfico ustedes ven que hay cosas que las emparentan, ¿sí? Bueno, muy bien. Siguiente. La novena conforma un género discursivo inscrito en la escena englobante religiosa que despliega formas más o menos estables de producción y circulación, ¿sí? Continuemos. Y está conformada, digamos que la novena que es canónica, ¿cierto? Puedes continuar, Mónica. La novena que es canónica está constituida a partir de tres grandes categorías, ¿sí? Estamos hablando de la superestructura de la novena. Tiene una apertura, tiene un desarrollo y tiene un cierre, ¿sí? Pero a su vez esas categorías que son mayores despliegan otras que yo denomino momentos, ¿sí? Y que vamos a ver a continuación. Entonces, la santiguación, la contrición, la invocación, la exaltación, el ofrecimiento, la súplica, la aspiración y la despedida son los momentos que uno tiene que seguir, ¿cierto? Que uno tiene que realizar para poder desarrollar todo el acto de devoción, ¿sí? Todo el novenario. ¿Bien? Entonces, la santiguación y la contrición pertenecen a esa primera categoría de inicio, ¿cierto? De entrada, ¿sí? Inicial, es la primera fase, ¿cierto? En la santiguación, pues viene la señal de la cruz, en el acto de contrición, pues, en la contrición, pues generalmente se reza el acto de contrición. Ojo, pero esta es la superestructura de las novenas que están legalizadas por la iglesia. Hay que tener en cuenta eso. Después que hacemos la contrición, ¿cierto? Después que rezamos el acto de contrición, pues viene el momento de invocación, que es la oración para todos, ¿cierto? La exaltación, que es la oración para el día específico. El ofrecimiento, que es una recitación, te piden rezar el credo, el Padre Nuestro, etcétera. La súplica, que es la petición individual que tú haces. La aspiración, que son los gozos, ¿cierto? Todo esto, digamos que es la parte un poco más, digamos, larga, ¿cierto?, de la novena y mucho más exigente porque implica rezar todas estas oraciones y hacer la súplica, etcétera. Y finalmente la despedida, que pues se hace a partir de una oración final para todos los días. Bien, continuemos. Vamos a ver algunos resultados, ¿sí?, de este estudio discursivo. Vamos entonces a continuar y nos quedamos aquí, Mónica, hasta que yo te indique, ¿vale? Por favor. Bien, a continuación entonces vamos a presentar algunos resultados. Quiero que tengamos aquí muy presente las categorías, la superestructura, los paratextos, los hipertextos y los apelativos, porque los resultados se van a dar a partir de la descripción de estas categorías, ¿sí? Bien. Entonces, la superestructura. Ojo, la novena a Santa Marta la Dominadora organiza, ¿cierto?, su contenido a través de una superestructura que posee categorías propias de la novena Santa Marta. Bien, entonces vamos a pasar la diapositiva. Mónica, por favor. Siguiente. Otra vez, otra diapositiva, por favor, Moni. Y ustedes ven, ¿sí?, que está la superestructura de la novena Santa Marta la Dominadora, únicamente conformada por algunos momentos del desarrollo, mientras que la novena Santa Marta sí tiene todos los momentos, ¿sí? Tiene apertura, desarrollo y cierre. Pero eso quiere decir que en la novena Santa Marta la Dominadora está conformada por algunos momentos, ¿cierto?, por algunas categorías, por algunas reglas de formación incluso, ¿sí?, propias de la novena Santa Marta. Esto es propias de los textos religiosos legitimados, ¿sí? Bueno, bien.
Nos quedamos aquí, Moni, un ratito entonces. Las categorías que conforman la novena aparecen en el texto a partir de determinadas reglas de formación, ¿sí? Y ahora Moni pasa a la diapositiva, que ahí están las reglas de formación para que las podamos ver. La novena, entonces, a Santa Marta la Dominadora tiene un desarrollo, y ese desarrollo está formado por la invocación, la exaltación, el ofrecimiento y la súplica. Esas son las reglas de formación de la superestructura de la novena, ¿bien? La novena, entonces, se estructura a partir del desarrollo. Categoría también presente en la novena Santa Marta, que está constituida únicamente por la invocación, la exaltación, el ofrecimiento y la súplica, en razón a que la aspiración no es incluida. La invocación, ¿cierto? No, Moni, todavía no. No lo pases todavía. Yo te indico. La invocación se lleva a cabo a partir de la oración para todos los días. Texto mediante el cual el locutor invoca a Santa Marta la Dominadora para que le confiera los auxilios que necesita. Este es la invocación, ¿cierto? La invocación se lleva a cabo a partir de la oración para todos los días, ¿sí? Y en ese texto, como decía, pues el locutor invoca a Santa Marta la Dominadora, ¿para qué? Para que le confiera lo que él necesita, lo que él quiere. La exaltación se ejecuta a través de las oraciones para cada día, que el creyente debe leer o recitar. En el ofrecimiento, el fiel anuncia recitaciones litúrgicas que propician un acercamiento entre él y la santa, ¿sí? Por ejemplo, en la novena se indica, abro comillas, aquí se rezan 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros, que son fórmulas también típicas, ¿cierto?, de las novenas legalizadas, de las novenas de las santas oficiales, ¿cierto?, y los santos oficiales. La súplica constituye el momento donde el devoto hace la petición privada, ¿cierto? Es decir, pide a la santa los favores particulares que desea obtener a través de la novena. Bien. Ahora sí podemos pasar la diapositiva. El orden lógico-temporal en el que se despliegan los momentos que constituyen el desarrollo es consecutivo. En este sentido, al igual que la novena Santa Marta, el acto de devoción a Santa Marta la Dominadora sigue un esquema jerárquico constituido por una categoría que despliega momentos convencionales. Ahí los tenemos A, B, C y D. Hay una jerarquía en esos momentos y son consecutivos. Uno le sigue al otro. El esquema jerárquico de la novela que permite el despliegue de momentos invariantes, excepto la exaltación, ¿cierto? No solo determina el orden lógico temporal en que aparecen las categorías en el texto, sino que responde al posicionamiento de la Iglesia frente a la devoción. Es decir, construye la novena como un objeto discursivo sistemático, orientado a encauzar correctamente la devoción, al que el fiel solo puede acceder con entrega, disciplina y rectitud. En otras palabras, la superestructura de la novena oficial muestra el texto como un acto coherente con el posicionamiento ideológico eclesiástico que rectifica, encausa, legitima y normaliza la devoción. El esquema configura el orden global, este esquema que configura el orden global de la novena a Santa Marta la Dominadora presenta categorías de la novena Santa Marta. Esto es, elementos que constituyen el formato del texto aprobado e institucionalizado por la Iglesia Católica. Del modo que, aunque la novena a la Santa Popular no presenta las demás categorías, sí despliega, de modo que, aunque esta novena no sea propia de todas las categorías, pues sí, digamos que usa algunas, ¿no? Retoma algunas. ¿Cuáles son las categorías que la novena no retoma? La santiguación, la contrición, la aspiración y la despedida, ¿cierto? Y es que estas categorías son las que propiamente anclan el acto religioso a la ideología cristiano-católica, ¿sí? Entonces, ¿por qué no las toma? ¿Sí?
¿Por qué? Porque estos momentos de la novena específicamente son los que anclan el acto de devoción a la ideología cristiano-católica. Entonces, como la devoción a Santa Marta la Dominadora no es cristiano-católica, no los toma. Toma los que convienen, ¿sí? Para legalizarse. Eso quiero que lo tengamos muy en cuenta. Los paratextos. Entonces, vamos a continuar con la diapositiva que sigue. El texto de la novena Santa Marta la Dominadora pues se acompaña de paratextos y aquí tomamos las cubiertas y las contracubiertas y aquí vemos las cubiertas, ¿sí? ¿Qué pasa con estas cubiertas? Aunque las imágenes de estas dos deidades, ¿cierto? Son diferentes y se presentan a partir de planos distintos. Miren que Santa Marta la Dominadora se ubica en un plano americano, mientras que Santa Marta en un plano conjunto, ¿cierto? El encuadre de las figuras permite mostrar tanto los rasgos del rostro, ¿sí? Como las acciones que ejecutan. Y aquí la acción es clave. ¿Cuál es la acción? Dominar a una serpiente y a una draga, ¿sí? Dominar la serpiente en el caso de Santa Marta la Dominadora y dominar la draga, ¿cierto? El dragón, en el caso de la segunda, de Santa Marta. Estas acciones evocan sucesos diferentes, ¿sí? Atribuidos a las santas, puestos en circulación a través de leyendas nutridas por la tradición oral, que han contribuido a edificar las creencias religiosas, tanto populares como oficiales. Entonces, en el caso de Santa Marta la Dominadora, se cree que salvó a un niño. Si ustedes ven, ahí aparece un niño, ¿no? Se cree que salvó a un niño de ser devorado por una serpiente, de modo que al tocar la flauta, ¿cierto? Cuyo sonido dominó a aquel animal, la santa evitó que el niño muriera. Esa es la historia un poco que se cuenta, que se ha transmitido, que se ha construido sobre Santa Marta la Dominadora, ¿sí? Y por eso se le atribuye la dominación de las serpientes, ¿no? Bien. Respecto de Santa Marta, pues bueno, lo que yo les comentaba un poco al inicio, después de la ascensión, ¿cierto? De Jesucristo, pues la persecución contra los cristianos arreció, ¿sí? Y Marta, pues fue deportada y puesta en un barco sin timón ni velas con sus dos hermanos, con Lázaro y con María. Los pusieron en una barca sin timón ni velas a la deriva para que perecieran. Pero bueno, no fue así. Ellos llegaron eh, a un pueblo, al puerto de Marsella, y pues bueno, empezaron a evangelizar, ¿no? Empezaron a evangelizar y se dieron cuenta que en un bosque había un dragón, ¿cierto? Que se comía a las personas que pasaban por allí, y pues Marta fue y domó el dragón. Además, bastante interesante lo que dice la novena, porque dice que se fue para las profundidades de ese bosque con una rama de hisopo, agua bendita, y pues roció a la fiera con agua bendita. La fiera quedó completamente dominada, ella la amarró con la cintita que llevaba de su falda y pues bueno, se la llevó para el pueblo, ¿cierto? Y los habitantes del pueblo pues mataron el animal, ¿sí? Entonces también se le atribuye la dominación de un dragón, ¿sí? Bien. Entonces, la serpiente y el dragón, seres que de algún modo emparentan a las santas, contribuyen a atribuirles a las deidades pues las capacidades para dominar, ¿sí? Pero obviamente hay un deslizamiento de sentido, que uno no le pide a Santa Marta para que domine la serpiente, y uno le pide a Santa Marta la Dominadora para que domine la serpiente, ni uno le pide a Santa Marta para que domine la draga o el dragón, sino que uno les pide para que dominen situaciones muy complejas. Incluso de Santa Marta se dice que es la santa de los casos imposibles, ¿sí? Y en el caso de Santa Marta la Dominadora, pues para que domine el amor de los hombres, ¿sí? Bien. El paratexto que sigue son las contracubiertas. Entonces, Mónica, podemos pasar y allá aparecen oraciones, ¿sí? Oraciones a cada una de las santas. Oración a Santa Marta la Dominadora y una oración que se llama el martes de Santa Marta, que como ya ustedes ven por el título, pues se debe hacer todos los martes. Esta oración se hace todos los martes, se le pide un favor a Santa Marta todos los martes, que es el día de la santa, ¿cierto? Bueno, muy bien.
Estos textos no se integran directamente a la novena. ¿Por qué? Porque son paratextos, ¿cierto? Están relacionados, obviamente, pero no se integran directamente al texto, porque son paratextos, sino que son rezados por los fieles en el marco de otros rituales. Sin embargo, en el caso de la novena Santa Marta la Dominadora, en ocasiones, esta oración que aparece en la tapa se toma como oración de despedida. ¿Sí? Bien, en algunas ocasiones. A través de la oración a Santa Marta Dominadora, que es la que vemos allí, el locutor le pide a la divinidad por su salud, su trabajo, y le dice en la oración: dame salud y trabajo para poder cubrir mis necesidades y miserias. Y especialmente por el dominio que quiere ejercer sobre la persona que desea. Miren ese fragmento ahí, tan interesante. Así, madre mía, concédeme que fulanito de tal, ¿cierto? Ahí se supone que uno debe decir el nombre de la persona, no pueda estar ni vivir tranquilo hasta que a mis pies venga a parar. En la oración el locutor hace referencia a la leyenda provenzal de Santa Marta y el dragón, antes narrada, es decir, refiere a algunas acciones realizadas por Santa Marta cuando amansó la bestia. Uno dice, bueno, pero si hay una leyenda, ¿cierto?, propia de Santa Marta la Dominadora, ¿por qué en la novena Santa Marta la Dominadora se hace alusiones a la leyenda de Santa Marta? ¿Sí? Uno esperaría que en la novena se hiciera alusión, pues, a lo que les conté ahorita, ¿cierto? La historia del niño que se iba a devorar la serpiente y que la santa tocó la flauta, pero no se hace alusión a ese relato, sino que se hace alusiones a la leyenda de Santa Marta. ¿Sí? Entonces vuelve y aparece otro rasgo del que se apropia. ¿Sí? Muy bien, a partir de una relación hipertextual. Bueno, muy bien. Dice la oración: Santa Marta Virgen, que en monte entraste, las fieras bravas espantaste, con tus cintas los ataste y tus hisopos las amansaste. ¿Sí? De tal modo, este texto constituye un hipertexto del hipotexto que es la novena, ¿sí? La leyenda, perdón. Así, la oración establece una relación que la une a un texto anterior de una manera que no es el comentario. Oración a Santa Marta la Dominadora, entonces, despliega acciones que se derivan de un texto preexistente. Esta derivación, ojo con esto, que es realizada a través de una operación de transformación simple o directa, evoca algunos sucesos del hipotexto sin imitarlo. Es decir, el locutor dice lo mismo aunque de otra manera. Y era lo que veíamos un poco, ¿no? El locutor está diciendo lo mismo. Está hablando de la leyenda de Santa Marta, pero lo está diciendo de otra manera. ¿Cierto? A partir de la hipertextualidad desplegada, se transponen acciones de la leyenda de Santa Marta y el dragón a la novena de Santa Marta la Dominadora. No para evocarlas, ojo con esto, simplemente, sino para atribuirle a la deidad popular un sustento histórico, un sustento real y una autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Santa Marta tiene autoridad, es una santa canonizada, legítima, tiene autoridad. Y tiene autoridad oficial, lo que no tiene Santa Marta la Dominadora. ¿Sí? Entonces se apropia de esos rasgos, se apropia de elementos de la leyenda de Santa Marta para de algún modo legitimarse. ¿Sí? Muy bien. Y para que hacer más efectiva su benevolencia. Bien. Además, para que la santa le conceda al fiel, ¿cierto?, por su facultad dominadora, el control de la persona que desea. Es decir, el locutor apela a la victoria, ¿cierto?, que tuvo Santa Marta, pues con el dragón. Eso fue una victoria, ¿cierto?, para que por ese mismo poder le solucione sus problemas. Por eso le dice: así, madre mía, que no dudo que esto es la pura verdad, te ruego que amanses a fulanito de tal, amánsalo, ¿cierto?, fulanito de tal, amánsalo, fulanito de tal. Okay, muy bien. Vamos a ver el martes de Santa Marta, ¿sí? Esta oración se realiza en el marco de un ritual durante 9 martes, ¿sí? Es un ritual distinto, ¿sí? Se reza esta oración 9 días para que Santa Marta le conceda a uno un caso, algo que es muy difícil de conseguir, ¿cierto? Bien. En la oración se despliegan relaciones hipertextuales a partir de 2 sucesos.
Primero, la visita de Jesús a la casa de Marta, María y Lázaro, narrada en el Evangelio de Lucas, y la derrota del dragón contada en la leyenda provenzal, que constituirían los hipotextos del hipertexto que es la oración. En esta derivación por transformación simple o directa, el locutor evoca las acciones, pero de otra forma. ¿Qué dice el locutor? Vamos con la siguiente diapositiva, Moni. Consuélame en mis penas y aflicciones, te lo suplico por la inmensa dicha que alegró tu corazón al hospedar en tu casa de Betania al Salvador del mundo. Te suplico me ayudes a vencer las dificultades con la fortaleza con que venciste por el poder de la cruz al dragón que tienes rendido a tus pies. Entonces, mientras que en la novena Santa Marta se establecen relaciones hipertextuales con la leyenda de Santa Marta y el dragón, ¿cierto? En la novena a Santa Marta, la Santa Católica, se establecen relaciones hipertextuales con la visita de Jesús a María, ¿cierto? Y con la misma leyenda, ¿sí? Ok, muy bien. Al igual que en la oración a Santa Marta la Dominadora, la hipertextualidad mediante la cual se transponen acciones de la visita de Jesús a la casa de Marta, María y Lázaro, y de la leyenda de Santa Marta y el dragón, a la novena a Santa Marta, no se realiza solamente para evocar las acciones, sino para darle un sustento real, ¿cierto? Histórico, ¿sí? Y para que le conceda obviamente al fiel eso que pide, ¿no? Para legitimar todavía más su sustento real, su sustento histórico. Muy bien. Hay otros hipertextos que ustedes van a ver en las diapositivas que siguen, ¿sí? Que ya no se establecen en las oraciones de las contracubiertas, sino al interior del texto, y vamos a pasar muy rápidamente por ellos. Moni, pasa 2 diapositivas más, por favor. Estos que ustedes ven ahí, ¿sí? Son hipertextos. Aquí tienen los primeros de la novena Santa Marta la Dominadora y los segundos de la novena a Santa Marta. ¿Bien? Entonces, dentro de estos hipertextos se despliega otra relación de transtextual que es la intertextualidad, porque hay una cita de un fragmento de la Biblia, ¿no? Específicamente el capítulo 11, versículo 21-22, ¿cierto? De Juan, ¿sí? Entonces también hay relaciones hipertextuales al interior del texto. Muy bien. Vamos a ver los apelativos, que es la categoría que sigue y ya vamos terminando. La novena Santa Marta despliega apelativos. Recuerden que los apelativos son esos nombres que uno usa, ¿cierto? Para llamar a alguien o a algún grupo, ¿no? Orientados a construir la imagen, ¿cierto? También empleados con algunas variaciones, pues en la novena Santa Marta. Entonces, ustedes ven que los apelativos que tienen a la izquierda son los de Santa Marta la Dominadora, ¿sí? Y los que están a la derecha son los de Santa Marta, ¿sí? Y son muy similares. A través de estas expresiones, conformadas por sintagmas nominales, ¿cierto? El locutor inscribe al destinatario en el enunciado y establece una relación de cercanía con él, de tal modo que los apelativos a locutivos, según la clasificación de Ferret, que el locutor usa, despliegan nombres. Aquí tenemos los nombres que se usan, ¿sí? Que designan positivamente al destinatario, o sea, a la santa, ¿cierto? A Santa Marta y a Santa Marta la Dominadora. Entonces, expresiones como sierva, virgen, reina, la que más uso tiene es Santa Marta la Dominadora. Esta es una nube de palabras y recuerden que la frecuencia de la palabra pues es, digamos, se representa aquí con el tamaño, ¿no? Entonces, la que más uso tiene es Santa Marta la Dominadora, por ejemplo. Se menciona mucho, ¿sí? Después le sigue Madre, después le sigue Virgen, ¿sí? Y en el caso de Santa Marta, Santa, ¿sí? Santa Marta, discípula, abogada, virgen, patrona, bueno, etcétera. Con el uso de los nombres Santa Marta Dominadora, Virgen y Madre, marcas que presentan alta frecuencia en el corpus, el locutor no solo da sustancia, esencia y personalidad a la deidad, también la designa como una santa casta, pura,
protectora y benevolente. Asimismo, en el otro caso, los nombres Santa, Santa Marta, Virgen, discípula, abogada y patrona, rasgos que mayor frecuencia presentan en el texto, pues permiten que el locutor designe a la divinidad como una santa casta, pura, protectora y diligente, ¿sí? Y en la diapositiva que sigue vemos algunos ejemplos. ¿Sí? En la novena Santa Marta, gloriosa y bendita Santa Marta dominadora, Santa Marta dominadora, Virgen adorada, Virgen poderosa. Y en el caso de Santa Marta, gloriosa Santa, Santa mía, favorecida discípula de Jesucristo, Santa Marta, Virgen gloriosa y patrona protectora nuestra. Vamos con los adjetivos. Esos sintagmas entonces despliegan nombres y adjetivos. Aquí los estamos abordando por separado, ¿cierto? Seguimos con la otra diapositiva y ahí vemos la nube de palabras de adjetivos. Gloriosa es la que más frecuencia tiene y querida. Generosa, protectora, bendita, adorada, poderosa, milagrosa, defensora. Y en el caso de Santa Marta, protectora, gloriosa, favorecida, etc. En el caso de la novena Santa Marta la dominadora, el uso de los adjetivos gloriosa y querida, aquellos que más presencia tienen en el corpus, le permiten al locutor designar la deidad como una santa glorificada, es decir, apreciada y venerada. Igualmente, en la novena Santa Marta, los adjetivos gloriosa, favorecida y protectora, marcas que mayor frecuencia tienen en el texto, la designan como una santa glorificada y defensora. Y en la tabla que sigue pueden ver algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, hablamos en términos de... Moni, pasa por favor la diapositiva. Gloriosa y bendita Santa Marta dominadora, gloriosa Santa Marta, gloriosa Virgen, mi madre, mi querida madre, gloriosa Santa, bueno, etc. La mayor parte de los adjetivos desplegados en las novenas poseen un valor evaluativo axiológico, y aquí retomo la categoría de Kerbrat-Orikion, en razón a que no predican propiedades objetivas o reales de los nombres, sino que introducen valoraciones subjetivas de los locutores. De tal modo, estas marcas, en su mayoría antepuestas al nombre, despliegan atribuciones positivas sobre las deidades. A partir de lo anterior, en la novena Santa Marta la dominadora, el locutor despliega una serie de apelativos que constituyen fórmulas textuales típicas de la novena Santa Marta. De igual modo, el locutor no solo le atribuye una caracterización positiva a la deidad, sino que indica la relación cercana que establece con ella y se presenta como un devoto fervoroso, como un devoto fiel. ¿Bien? Bien, vamos con la siguiente diapositiva, que son las conclusiones, y nos vamos a quedar en la que sigue, Moni, por favor, que es la ilustración que Mariana Baizán hizo para este capítulo del libro, ¿no? Ustedes ahí pueden ver esa tensión entre Santa Marta y Santa Marta la dominadora, ¿sí? Muy bien. En este análisis se intentó comprobar que en la novena Santa Marta la dominadora, la legalización de la devoción a esta santa popular es gestionada a partir de la apropiación de recursos discursivos de la novena a Santa Marta, propios de los actos de devoción institucionalizados por el magisterio eclesiástico. Por tanto, la novena Santa Marta constituye el texto fuente a partir del cual se produce un texto meta que lo reformula. La superestructura, los paratextos, los hipertextos y los apelativos conforman las marcas discursivas mediante las cuales es gestionada en el texto la legalización de la devoción a la santa popular. La superestructura de la novena Santa Marta la dominadora está constituida por la categoría desarrollo, donde se despliegan a partir de un orden lógico-temporal consecutivo y jerarquizado los momentos de invocación, exaltación, ofrecimiento y súplica. Los paratextos presentes en la cubierta y la contracubierta muestran primero la imagen de la deidad, cuya acción principal, dominar a la serpiente, remite a la leyenda que se le ha atribuido y además presentan una oración que constituye el hipertexto del hipotexto que es la leyenda. Otros hipertextos también desplegados en diferentes zonas del texto
se derivan de la leyenda de Santa Marta y el dragón, que opera como el hipotexto. Los apelativos alocutivos, estructurados por sintagmas nominales, provistos de nombres y adjetivos, designan positivamente a la santa y facilitan establecer una relación de cercanía entre el locutor y el destinatario. Los anteriores rasgos discursivos también hacen presencia en la novena a Santa Marta, contraparte cristiano-católica de la deidad popular. En el texto dedicado a esta santa popular, entonces, se da una apropiación, ¿cierto?, de recursos textuales, transtextuales y sintácticos, propios de la novena Santa Marta, y en general propios de los actos de devoción, de las novenas, ¿cierto?, dedicados a otros santos, reconocidos por la Iglesia, que no solo se orientan a que el creyente realice la súplica, sino que encausan en principio la devoción. Sin embargo, al no adaptarse, ¿cierto?, totalmente al esquema canónico del texto legitimado por la Iglesia, porque la superestructura únicamente adopta algunos momentos de la categoría desarrollo, la novena deja de incorporar ritos propios de la fe cristiano-católica. ¿Sí? Igualmente, al desplegar hipertextos realizados a través de una operación de transformación simple o directa, donde el locutor transpone de manera más o menos libre, ¿cierto?, la acción de un texto a otro, en la súplica que se realiza, puede pedir el sometimiento, el control o el dominio, ¿cierto?, de otra persona, acciones que no son avaladas por la Iglesia Católica. ¿Sí? Ojo con esto. Entonces, esa relación hipertextual no solamente le permite establecer un diálogo, ¿cierto?, un proceso de reformulación entre un texto A y un texto B, sino que también están de algún modo permitiéndole hacer esa petición que por ningún motivo tendría validez para la Iglesia Católica. Uno no podría pedir el amor de un hombre o controlar o dominar a un hombre en una novena, digamos, legitimada por la Iglesia, ¿cierto? Bien. Por tal razón, más que asumir un esquema altamente jerárquico y desplegar hipertextos para encauzar correctamente la devoción, la novena se apropia de estos recursos textuales para adoptar un formato que es ampliamente consumido por los creyentes y que le permite hacer circular la devoción popular, eludiendo las restricciones que la Iglesia impone a este tipo de creencias. Como la relación entre un texto fuente y un texto meta, desde el punto de vista de la reformulación, está atravesada por tensiones, nunca es transparente, ¿cierto? O sea, nunca el texto meta va a producir, el texto fuente produce un texto meta sin que haya tensiones. Generalmente siempre hay tensiones entre los textos, ¿cierto? Las semejanzas establecidas entre las dos novenas, ¿cierto?, esto es, los rasgos que comparten, llevan a que la destinada al ritual esotérico, esto es Santa Marta la Dominadora, sea legitimada, ¿cierto?, a la vez que legitima, ojo con esto, el formato institucionalizado. Hay una doble legitimación ahí. O sea, la santa se legitima, pero también está legitimando, ¿cierto?, de algún modo, el formato institucional, ¿cierto? Por su parte, esto con los elementos que las asemejan, ¿cierto? Ahora, por su parte, los elementos que las diferencian, es decir, aquellos que no comparten, ¿sí?, como algunos momentos, la santiguación, la contrición, la aspiración y la despedida, y la orientación de la súplica, ¿cierto? Porque en la una se suplica una cosa y en la otra se suplica otra, ¿cierto? Contribuyen a construir el nuevo espacio de producción y circulación. En otras palabras, los momentos que no están presentes en la novena Santa Marta Popular, en la novena La Santa Popular, que anclan, ¿cierto?, ojo, directamente el acto de devoción a la creencia cristiano-católica y la orientación de la súplica encaminada a pedir favores que no avala la Iglesia Católica,
como el sometimiento amoroso, el control de la libido, entre otros, hacen apropiado el texto para que el fiel busque, para que el fiel, quien busca solucionar sus problemas amorosos, lo asuma. Entonces, ese elemento que queda allí, que no se comparte, esos momentos, ¿cierto?, que no se comparten, que no retoma la novena, que están presentes en el texto institucional, ¿cierto?, pues le permiten al santo poder pedir esto que para la iglesia sería brujería, ¿cierto? Sería sacrilegio, ¿sí? Ok. La novena, entonces, al apropiarse de algunos de los rasgos típicos de los actos de devoción oficiales, no solo orienta el rezo del fiel para obtener de manera efectiva los favores, y expresa, conduce y sostiene la devoción popular a la deidad. También se apropia de estos recursos para adoptar un formato convencional ampliamente consumido por los creyentes. En otros términos, con la legalización de la devoción a Santa Marta la Dominadora, se pretende eludir las restricciones que la religiosidad oficial le impone a esta devoción popular para que pueda circular sin mayor veto en el mercado. Y prueba de ello es donde compré la novena, la compré en una tienda religiosa. Ahí mismo donde compré la novena Santa Marta, compré la de la novena Santa Marta, la Dominadora. Y tiene que ver también con toda esta hibridación, ¿no?, tan interesante. En este caso, legalizar la devoción popular no implica conferirle un estatus institucional, oficial. O sea, no interesa a la devoción popular a Santa Marta la Dominadora, no le interesa que sea reconocida por la iglesia. Lo que le interesa es poder legitimarse, ¿cierto?, bajo estos preceptos que imprimen autoridad, que implican autoridad, respetabilidad, ¿cierto?, pero en el marco de la industria del esoterismo, ¿cierto? Ojo, porque estamos instalados en este marco de la industria porque es el que hace circular la novena, producir la novena, vender la novena, ¿cierto? Pues interesa es eso, ¿sí?, que de algún modo cobre legitimidad para que se pueda vender sin ningún veto, sin ninguna restricción, ¿sí? Implica entonces que la adopción de los recursos discursivos por medio de los cuales se gestiona esta legalización de la devoción popular, pues permite que la novena circule ampliamente y que pueda ser consumida ampliamente por los fieles sin ninguna restricción. ¿Bien? Y finalmente algunas referencias bibliográficas que ustedes van a ver ahí, muy chiquititas, pero que sirven para, pues para que ustedes tomen algunos datos ahí. Muchísimas gracias por la paciencia, por escuchar, y pues bueno,